Damos inicio a la sesión deseando que todos se encuentren, al igual que sus familias, en perfecto estado de salud. En esta sesión explicaré el entorno de Access de forma práctica. Vamos a crear la base de datos colegio. Lo primero que ustedes deben hacer, estimados estudiantes, es en el modo descargar el material tercer periodo, donde dice 10º conexión. Damos clic en descargar y guardamos en el escritorio. Habilitar edición, archivo, guardar como. Buscamos escritorio y aquí le van a dar el nombre de ustedes, van a escribir el nombre de ustedes. En este caso sería 10º grado, para que la profesora ubique inmediatamente el archivo. Una vez que está guardado en el escritorio, lógicamente deben comenzar a trabajar el archivo. Dice, en lo cognitivo, identifica el entorno de Access. Formula y responde algunas preguntas sobre el entorno de Access. Reconoce la importancia de Access para crear la base de datos que mejore el funcionamiento de la empresa. Es pertinente recordar que en el periodo anterior hicimos un análisis de la base de datos colegio. A la mayoría de estudiantes le fue muy bien en el análisis. En esta oportunidad, lo que hicimos teóricamente lo vamos a realizar en Access, es decir, vamos a hacer el laboratorio, vamos a hacer la práctica. Recordamos que analizábamos que la base de datos colegio tiene 5 entidades: estudiantes, profesores, asignaturas, cursos y evaluaciones. Hicimos el análisis de cada entidad que se llama tabla en Access. Entidad o tabla es lo mismo y ellas se van a relacionar. Pero antes de relacionarlas, nosotros definimos los campos de cada tabla, de cada entidad. Y ustedes ya con esos campos le vamos a asignar las propiedades a cada entidad. ¿Cuáles son los campos? Código, por ejemplo, la tabla estudiante tiene el campo código del estudiante, nombre del estudiante, apellido, fecha de nacimiento, dirección, ciudad, teléfono, foto y observaciones. Así están definidos los campos para la tabla profesores, la tabla asignatura, la tabla cursos. Además, cada campo tiene un tipo, es decir, si es autonumérico, si es de texto, si es de fecha u hora, si es de números, si es de datos adjuntos, etc. Cada tipo de campo debe tener un tamaño específico. Por ejemplo, el nombre lo podemos definir de un tamaño aproximado de 15, es decir, que si escriben 15 letras para un nombre ya no les va a permitir más. Aquí ustedes pueden variar esto. Pues bien, cuando nosotros nos vamos a Access, inicio todos los programas, Microsoft Office, yo lo tengo aquí ya en la barra de tareas, está identificado con la letra A. Esta
es la base de datos colegio. La tabla estudiantes, la tabla cursos, la tabla profesores, la tabla evaluaciones, etc. Cuando ustedes van a crear esa base de datos colegio, aquí debe estar en un mismo archivo y deben saber guardarla de forma correcta. Cuando le van a dar aquí en archivo, guardar como, deben guardar la base de datos como, porque si la guardan como un objeto después no me va a abrir. O sea, guardar base de datos como, guardar como, y la guardan en el escritorio y desde allí es que la van a llamar. Entonces ya yo les expliqué ahorita, le dicen, le escriben su nombre, su curso, etc. Bueno, entonces vamos a hacer el ejercicio. Para crear una base de datos, usted va a archivo, nuevo, y aquí dice base de datos de escritorio en blanco. Entonces se crea aquí, ya está la base de datos. Le da guardar como, ya les expliqué, y la guarda. Para crear una tabla, miren que por defecto ya aparece la tabla aquí. Pueden esperar aquí al terminar de ingresar todos los campos de la tabla y aquí se guarda. Entonces hagamos el ejemplo. Tabla 1. Vamos a crear la primera tabla que es estudiantes. Vamos a hacerlo con el ejemplo de estudiantes. Entonces lo primero es código del estudiante. Aquí, ese puede ser el ID, aquí. Haga clic para agregar. Entonces agregamos un texto corto que sería el campo número 1, sería nombre. Digitamos nombre. Haga clic para agregar el campo número 2, apellido. ¿Qué se le exige? Se le exige que usted, aquí por ejemplo, usted puede darle el código, el número, digamos, 1, o lo deja así. Si le va a dar nuevo, cuando ya va escribiendo, aquí, escribe por ejemplo el nombre, María o Marta, apellido Pérez. Inmediatamente que va escribiendo ya aparece uno nuevo, o sea, va tomando por defecto el ID que es el código. Así sucesivamente con todos los demás campos. Apellidos, fecha de nacimiento, vendría ahora. Fecha de nacimiento. ¿Qué se está pidiendo? Pueden ampliarlo. Aquí la columna. Pueden ampliar. Bueno, fecha de nacimiento, etc. Para darle estas propiedades a cada campo, fíjense que el código del estudiante es autonumérico. Vamos a ver el nombre, texto. El nombre texto. Entonces, para darle las propiedades, el tipo de campo que corresponde, vamos aquí a esta parte donde dice el nombre de la tabla, que todavía no le hemos asignado porque no hemos cerrado aquí ni le hemos dado guardar. Puedo hacer así, guardar, y le doy el nombre. Estudiante. Ya tengo esta tabla aquí. Y miren que cambia inmediatamente de nombre. Entonces, aquí en el nombre de la tabla, voy a vista diseño y miren lo que sucede. En vista diseño dice tipos de datos, que es lo que corresponde a lo que nosotros habíamos
diseñado, lo que habíamos analizado en el segundo periodo académico. Aquí el nombre es de texto. Entonces, nombre, podemos darle texto corto, texto largo, ya decidimos nosotros. Apellido, fecha de nacimiento, es de fecha, hora, y así sucesivamente le vamos dando todas las propiedades. Para delimitar el texto, el tamaño del texto, miren en la parte inferior, vemos general y búsqueda. Vamos a general. En general, tamaño del campo. Vamos a suponer que yo le quiera dar 15, como había definido en el diseño, o 20, etcétera. Bueno, así sucesivamente, ustedes van a hacer con todos los demás, todas las demás tablas, con todos los campos requeridos en el diseño. Tabla profesores, tabla asignatura, tabla cursos y tabla evaluaciones. En el trabajo que nosotros estamos solicitando, ustedes hay un archivo que es el que les dije que abrieran. Deben estudiar qué es una base de datos de Access, cuáles son ya sus componentes. Es decir, que den una mirada por el programa, cómo se crean las bases de datos y las relaciones. Base de datos y relaciones. Esto para la parte teórica. Aquí les pongo un modelo de entidad-relación para el caso de una papelería. En este periodo no vamos a estudiar todavía las relaciones, nada más lo que estoy solicitando. Para abrir, botón, inicio, todos los programas, Microsoft Office y abrir el programa de Access. Implementar la base de datos, como les explicaba, nueva base de datos, archivo, nuevo, en blanco, está todo bien explicado. ¿Qué es un campo? ¿Cómo se relaciona esto con la tabla? Crear y guardar las tablas de la base de datos como tal cual como les expliqué ahorita. O sea, aquí en el material encuentran también todo lo explicado. Crear y modificar los atributos que contienen las tablas. Vamos a suponer que yo me haya equivocado aquí. Entonces yo puedo hacer en vista hoja de datos, que es esta, o me voy a vista diseño. Y aquí yo puedo modificar, por ejemplo, nombre, nombres. Si quiero modificar la tabla. Vista diseño de la tabla. Aquí hay otra forma de hacerlo. Explicada. También lo pueden modificar los datos en la tabla, tal como les expliqué. Vista diseño, atributos de las tablas creadas, o sea, son las mismas propiedades, si es una moneda, si es una fecha número, si es autonumérico, etcétera. Relaciones entre tablas es que para que le echen una mirada todavía no vamos a crear esas relaciones. Cierran las tablas y le dan guardar. En la actividad número 1, que tienen 4 semanas para hacerlo, desde el momento en que yo di el archivo, porque esto ya estaba explicado aquí en este material, dice crear las tablas estudiantes, profesores, asignaturas, asignando las propiedades correspondientes. Crear las tablas, cursos y evaluaciones, asignando las propiedades correspondientes. Yo les agradecería que hicieran todo el trabajo para que se desocupen de tecnología e informática.
Después de esto yo no voy a asignar más actividades. Si terminan tecnología e informática, ya a su propio ritmo, ojalá que sea todas las actividades de forma, que sean todas las actividades de forma completa. Bueno, en el caso del blog donde dice tus clases, aquí van a encontrar todo el material. Encuentran aquí todo el material de que también tienen Edmodo, lo van a encontrar acá. No les va a permitir descargar, pero también pueden mirar ahí las actividades, los ejemplos que les puse y todo esto. Recuerden, para enviar las actividades hay dos plazos. Actividad número 1, que sería esta, hasta el 19 de octubre, van aquí donde dice abrir, y ahí en abrir, después le dan adjuntar. Hay estudiantes que mandan es desde aquí, desde el muro, no es desde ahí, es de donde dice actividad 1. No estoy aceptando que envíen actividades desde el WhatsApp, no estoy aceptando que envíen actividades a correos, sino por Edmodo. No las deben enviar tampoco por Cian. Les agradezco mucho porque ya yo tengo mi organización acá. Hemos venido trabajando desde hace más de 8 años en nuestra institución con Edmodo. Entonces les agradezco que me hagan el favor de colaborar y trabajar todo el material en la entrega actividad 1 para que ya cumplamos con nuestras metas de este tercer periodo. ¿Cuántos registros deben hacer aquí? Aquí deben hacer mínimo 10 registros en cada tabla. Queridos estudiantes, bendiciones y espero que hayan entendido la temática y la realicen con